Bueno, a ver, voy a empezar con la guía, como siempre, ¿sí? Voy a contarles un poquito de la guía, y como les digo, voy a omitir el tema de mapas, o voy a decirlo muy por encima, porque después les voy a dar un montón, 2 o 3 videos más adicionales que ustedes pueden profundizar todos los temas, ¿sí? Entonces, la idea es que no se haga muy extenso esto. Vamos a empezar hablando lo que les había comentado anteriormente sobre las clases wrapper, que serían clases envoltura, que lo que hacen es envolver los datos primitivos que tenemos normalmente en Java, ¿sí? Fíjense, esta es la clase primitiva y esta es la clase wrapper o la clase objeto. Es convertir un tipo primitivo a un tipo objeto. Eso es lo que hace la clase envoltorio o la clase wrapper. Bien. Entonces, en los array-list, en las colecciones, generalmente vamos a trabajar con la versión wrapper. No podemos trabajar con primitivos como hacemos con los arrays. ¿Sí? Entonces tenemos que pasarlo a su versión wrapper, ¿sí? En mayúsculas generalmente es. Lo que cambian, más que nada, la mayoría de las clases básicas, ¿sí? De los tipos básicos, se transformarían en algo en mayúscula idéntico. Salvo el integer, que se escribe distinto, integer. Los demás, simplemente con ponerlo en mayúscula ya se pasa a la versión wrapper, ¿bien? Y el carácter, el char también cambia. Fíjense que no se llama idéntico con mayúsculas, sino que el char pasa a ser character cuando lo paso a versión objeto. ¿Bien? Así que bueno, para que tengan en cuenta que no van a poder trabajar con los char, pero sí con los characters. ¿Bien? Y los integers son los dos que cambian, los otros son todos en su versión mayúscula. ¿Sí? El boolean también, fíjense, boolean con mayúscula, esa es la versión wrapper de cada uno. Convertir en objeto cada uno de los tipos básicos si quiero trabajar o almacenar en una colección que vamos a ver hoy, algunas de las colecciones, ¿sí? Una es el ArrayList, otra es el HashSet, que a diferencia de los ArrayList, no pueden almacenar objetos repetidos. El HashSet vendría a ser equivalente a trabajar con conjuntos, ¿sí? Ya lo vamos a llegar a esa parte. ¿Cómo se hace para convertir desde la versión envuelta o la versión wrapper a una versión básica o a su tipo básico y a la inversa? ¿Bien? Bueno, desde la versión 5 de Java se puede hacer una transformación automática, ¿sí? O sea, y yo podría agarrar, bueno, ahora no me lo está mostrando enseguidita en la otra diapositiva, acá lo que está contando cómo tomar un string y parsearlo a entero, ¿sí? O sea que aparte de la clase objeto integer, ¿sí? De ser una clase wrapper que me permite transformar un entero básico en un objeto, me permite hacer este tipo de operaciones, fíjense. Integer.parseInt, ¿sí? El tema del parseo me provee, ¿sí? Fíjense, la versión wrapper también me permite parsear a doble, una cadena, ¿sí? Un string, de una variable de tipo string que la estoy parseando, o sea que me permite también algunas operaciones, ¿sí? Que transformar, por ejemplo, enteros a string a entero, ¿bien? Algunas de las operaciones. Me puede hacer la operación inversa también, pasar de un entero a un string. Pero bueno, eso lo van a ir viendo después ustedes a medida que se vayan encontrando con las... Pero lo que hace, lo que les comentaba yo, eso de hacer esa transformación automática de la versión objeto a la versión básica, se le llama así, boxing y unboxing. Boxing cuando paso de la versión básica a la versión, o sea, por ejemplo, acá yo tengo un entero común y sin querer y automáticamente estoy transformándola a la versión objeto. ¿Bien? Porque estoy guardando un entero dentro de un wrapper, y al meterlo dentro de un wrapper ya automáticamente se me hace la transformación y se le llama a esto boxing. ¿Ven? Boxing se le llama. Porque es como que estoy envolviéndolo. Y al revés también yo podría agarrar, bueno, acá por ejemplo estoy creando, puedo hacerlo también un poquito más complejo, poner new integer, pero es mucho más fácil hacer esto. Como les digo, desde la versión 5 ya lo hacemos automático, no hay que pensar mucho. ¿Sí? Ustedes no se ponen a pensar en el boxing y unboxing directamente adentro de integer, guardan un número y listo. Y acá sería el unboxing, ¿sí? Fíjense que yo tengo un objeto, un wrapper, porque en el momento que guardé el número 12 dentro de un integer ya es un wrapper,
pero cuando lo puedo guardar a ese wrapper dentro de un entero básico, y se me hace lo que se llama unboxing, pasa a dejar de ser objeto y pasa a ser tipo básico. ¿Sí? Esa es la idea. No es muy complejo, chicos, lo hacen automático, no hay que pensar tanto. Bien, seguimos avanzando. Bueno, acá hay otras opciones, bien, que en la versión anterior a la 5 de Java teníamos que hacer este paso un poquito más. No hacíamos esto, que es lo más natural que nosotros hacemos, sino que teníamos que hacer un paso extra que era punto, in, value, pasarlo, ¿sí? Agarrar un número wrapper y pasarlo y convertirlo a un entero básico. Eso lo hacemos hoy sin pensar. Java se ocupa del boxing, unboxing automáticamente, se hace esa transformación del integer al int. ¿Sí? Así que no hay que pensar tanto, no hay que complicarse la vida. Pero lo que sí no vamos a poder guardar adentro de una array list, los int, vamos a guardar los integers, ¿sí? Y del hasset y de todas las colecciones que veamos hoy, ¿bien? Bueno, para poder trabajar con colecciones vamos a trabajar con la clase Java útil, ¿bien? Que es la librería que vamos a usar ahora. Y les voy a contar un poquito de esto, que está acá. Y fíjense esta jerarquía, presten atención. Lo que está en verde son interfaces. ¿Se acuerdan ustedes las características de las interfaces? La vieron anteriormente, creo que hace 2 días atrás, que las interfaces no podíamos instanciarlas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había métodos sin implementar? Por esa razón, no podíamos instanciar una interfaz. Sí podíamos crear objetos de ese tipo, pero no podíamos hacer new, ¿bien? De una interfaz. Bueno, fíjense que todas las que están en verde, acá, son interfaces. No se puede hacer un new o instanciar objetos de ese tipo, de los que están en color verde. Solamente vamos a poder instanciar los que están en color naranja. ¿Bien? Fíjense que todo cuelga de acá de la clase collection, ¿sí? Le vamos a prestar atención a esta, porque acá cuelgan todas las colecciones, menos los mapas. Fíjense que los mapas se tratan aparte. Y ya les voy a contar por qué los mapas se tratan aparte. Y por eso yo les voy a, simplemente me voy a concentrar en las colecciones y no me voy a concentrar en los mapas hoy, que cuelgan de otra jerarquía. ¿Bien? Cuelgan de una jerarquía separada porque ya trabajan con parejas, ya no trabajan con elementos individuales. Les voy a hacer una mención de mapas, pero después van a poder ver o profundizar el tema de mapas con otro video aparte que les voy a presentar. ¿Bien? Entonces, yo por ejemplo tengo acá, en mi jerarquía de collection, tengo list. Obviamente yo no puedo crear objetos de tipo list, pero sí puedo crear una variable genérica de tipo list y adentro especificar cuál de los lists quiero. ¿Sí? Tengo todas estas opciones, ¿bien? Para trabajar adentro de los lists. El más usado o el que más vamos a usar nosotros es el array list, ¿bien? El array list me va a permitir todo lo que me permite un arreglo, pero más cosas porque es dinámico. Es mucho más fácil trabajar cuando trabajamos con objetos, ¿sí? Es dinámico. Entonces yo puedo crecer todo lo que quiera, no tengo que tener un tamaño fijo como en los arreglos, y bueno, es como que más natural ya van a ver ustedes insertar elementos, borrar elementos. Para mí es más sencillo, ¿bien? Cuando trabajamos con objetos. Y después tenemos el linked list, ¿bien? El linked list me permite que sea más ordenada la inserción, porque yo puedo insertar al final o al principio de la lista. Tengo operaciones para insertar al principio y al final de la lista. Entonces, es como una versión del array list más sofisticada. ¿Bien? El vector prácticamente no lo vamos a usar, está un poco obsoleto. ¿Bien? Vamos a trabajar directamente, porque ya tenemos los arreglos, tenemos otro tipo de cosas, pero vamos a trabajar con el array list y el linked list de última, ¿sí? Que son las versiones que más se usan. Por el otro lado tenemos para trabajar con pilas, con el kiwi, ¿sí? Que lo que tiene el kiwi es cómo se insertan los elementos. Bien, es como la cola de las personas que están en el banco haciendo cola. Y están muchas personas y el que primero está en la cola es el primero en ser atendido. ¿Bien? Y así funciona la cola. Tiene ese tema de cómo se insertan y cómo se eliminan los elementos. El primero en llegar es el primero en salir. Esa es la idea de la cola. Entonces, bueno, tiene algunas especificaciones de cómo se inserta y cómo el comportamiento, ¿bien? Cómo se inserta y cómo se eliminan
los elementos. Tampoco, creo que hay algún ejercicio de kiwi que ustedes lo van a ver en la guía, ¿bien? Pero básicamente cambian eso, la prioridad de los elementos que van ingresando en la cola, ¿sí? Piensen en la cola banca de un banco, y el primero en ser atendido va a ser el primero que llegó. Bien, y por el otro lado tenemos los sets, que son los conjuntos, ¿bien? Todos estos que yo subrayé acá, list, kiwi y set, no se pueden instanciar, no se pueden crear colecciones de ese tipo. Sí se pueden crear colecciones de las clases que lo implementan. ArrayList, linked list, vector, priority kiwi, ¿bien? Esos sí se pueden crear instancias, se pueden crear colecciones de ese tipo, ¿bien? Y en el caso de los sets, yo puedo crear colecciones de tipo hasset, ¿bien? Y linked hasset, ¿bien? La versión es más ordenada o menos ordenada según la inserción de los elementos, ¿bien? Nosotros vamos a concentrarnos en esta, en el hasset, que vendría a ser trabajo con conjuntos, no me permite la mayoría de las operaciones del ArrayList, pero no me permite elementos repetidos. Esa es la diferencia de los conjuntos, ¿sí? No voy a poder poner dos elementos iguales. En el ArrayList sí puedo hacerlo. Y por el otro lado vamos a trabajar con mapas, que lo vamos a dejar para una clase posterior, y los mapas lo que permiten es trabajar con dos valores, con una pareja de elementos, donde tenemos uno que se llama clave y otro que se llama valor. Bien, lo vamos a dejar para después y ya van a ver las operaciones sobre mapas en un video adicional que les voy a estar colgando. Bien, vamos a seguir pasando, ¿sí? Como es otra jerarquía separada al mapa, lo vamos a dejar para después. Vamos a trabajar más que nada con las colecciones que cuelgan de collection hoy. ¿Bien? Entonces empezamos con la primera de ellas, que es el list, el ArrayList. ¿Bien? ¿Cómo se crea un ArrayList? Es una colección, siempre pensemos en una colección, ¿sí? Asimílenlo, lo más cercano hasta ahora del concepto del ArrayList es el concepto de arreglo, ¿bien? Nada más que acá estamos hablando de arreglos dinámicos, más o menos esa es la idea. Y así se declara, por ejemplo, un ArrayList. Yo tengo que decir de qué tipo van a ser los elementos que voy a almacenar en mi ArrayList, ¿sí? Pero no puedo usar la versión básica, como habíamos dicho, la versión wrapper, en caso de que quiera guardar elementos con tipos básicos. Y si quiero guardar objetos creados por mí, por ejemplo, clientes, alumnos, simplemente ahí tengo que mencionar de qué tipo van a ser, ¿sí? Simplemente declaro la variable y luego hago un new del ArrayList que se van a crear con la posibilidad de guardar los objetos que estoy mencionando ahí. Bueno, así se declara una ArrayList. ¿Bien? El linked list se declara exactamente igual. Va a tener algunas operaciones adicionales, pero se tratan prácticamente igual. El ArrayList y el linked list, lo que cambia es que tienen algunas operaciones diferentes, como por ejemplo que el linked list me deja agregar elementos al principio y al final de la lista. ¿Sí? En cambio, el ArrayList no. Pero bueno, ustedes elijan, depende del ejercicio que necesiten, ¿sí? Si necesitan ingresar elementos al principio y al final, bueno, van a usar el linked list. Si no, usan el ArrayList, que es el más básico. Bien, tiene una lista doble enlazada el linked list, bien, y lo que me permite, bueno, es eso, de trabajar con las inserciones y los borrados son más rápidos en el linked list, bien, al tener esa lista doble enlazada. Y el vector lo vamos a usar rara vez, ¿sí? De hecho, creo que no vamos a hacer ningún ejercicio en la guía con el vector. Bien, y después tenemos por el otro lado los hash set. ¿Bien? Los hash set, como les había contado, los conjuntos que no van a tener tipos repetidos. ¿Bien? Se declara así el hash set, muy parecido al ArrayList. ¿Bien? Y fíjense que tengo acá lo que se llama la tabla hash. Es como que a cada objeto le da un valor único, ¿sí? Entonces, esta tabla hash lo que me permite es justamente eso, que no haya dos elementos idénticos. Con esta tabla hash justamente impide que se guarden dos elementos idénticos. Si yo quisiera guardar un elemento idéntico, se me aplastaría o se me aplastaría y me quedaría el último ingresado y no el anterior. O sea, no podría haber ambos elementos, el anterior y el último. Me quedaría con el último que aplasta el valor del primero, ¿sí? Una cosa así. Porque no puede haber repetidos, como les comentaba. Perdón, una pregunta. ¿Por aplastar te referís a reemplazar?
Sí, cuando vos agregás, por ejemplo, yo agrego elementos de tipo string, suponete. Y yo pongo Luis, Marta, Sergio, y luego pongo a Luis de nuevo. Bien, seguramente me voy a quedar con el último Luis y no con el primero. Pero no van a haber dos Luis, ¿sí? No podrían haber dos elementos idénticos. A eso me refiero. Bien, ya vamos a verlo, pero bueno, no acá en un ejemplo, pero sí lo van a poder comprobar ustedes en los ejercicios, ¿sí? Que no me va a dejar, no me va a permitir entrar dos elementos idénticos, ¿sí? Bien, o sea que no podríamos tener dos Luis, sí en el array list podríamos tener dos personas llamadas Luis, ¿sí? Yo estoy hablando de Luis porque estábamos haciendo el ejemplo de un hash set con string, ¿bien? Pero podrían ser elementos numéricos, podrían ser elementos más complejos hechos por nosotros, del tipo cliente, del tipo empleado, etcétera, etcétera. Y después tenemos el DRISet, que vendría a ser como una estructura de árbol, ¿bien? Y lo que me permite es cierto orden, ¿bien? Es como que tengo ramas y de esas ramas cuelgan sus ramas y así sucesivamente, y bueno, tengo algún orden. Lo que tiene de bueno el DRISet, que aparte del orden que tiene, es que yo puedo como hacer búsquedas más rápidas o más eficientes, pero es más lenta insertar y agregar elementos. O sea, si a mí no me interesa tener un conjunto ordenado, bueno, me quedo con el hash set, que es más rápido, ¿sí? Pero si a mí me interesa tener un conjunto ordenado, voy a usar el DRISet, ¿sí? Todo depende si yo necesito orden o no necesito orden. Se declaran exactamente igual y tienen las mismas operaciones. Fíjense, así se declara el hash set y así se declara el DRISet. Si ustedes cambian DRI por hash, ya se transforma uno en otro y las operaciones de agregar y eliminar elementos son idénticas, ¿sí? Así que no tendríamos ningún problema con eso, ¿sí? De hecho, muchas veces yo he hecho algún ejercicio y a último momento lo cambio a DRISet para poder ver el orden, ¿sí? Una preguntita, ¿eso significa que si nosotros colocamos valores o elementos de forma desordenada, este método lo ordenaría automáticamente? Claro, lo tendría que ordenar y muchas veces vamos a necesitar decirle nosotros cómo queremos que lo ordene, porque por ejemplo, si tuviéramos un cliente, ¿cierto? Que tiene nombre, DNI, bueno, y yo lo quiero ordenar por nombre, ¿bien? Y me lo va a ordenar por nombre, pero si yo quiero ordenarlo por DNI, le voy a tener que especificar cómo quiero que se ordenen los elementos. Entonces, bueno, ahí voy a tener que trabajar con lo que se llaman clases comparadoras, que es el tema que viene en la siguiente sección. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Espérenme un ratito que ya llegamos a lo que sería comparar elementos para que se ordenen, porque el array list, por ejemplo, no tiene los elementos ordenados, ¿sí? Eh, los coloca desordenados, pero hay una forma de ordenar los array list, y es lo que vamos a ver enseguida. Me voy a concentrar enseguida con un array list, ¿sí? Con un array list desordenado y lo vamos a ordenar. Ese va a ser el ejemplo que les voy a presentar. Bueno, este también se trabaja con una clase hash doblemente vinculada. Sería la versión de conjunto, pero, o sea, lo del linked list que vimos recién de lista, pero para conjuntos. Se llama linked hash set. Bien, es la tabla doblemente enlazada y bueno, que es más fácil para poder ver el orden de inserción. O sea, voy a ir pudiendo ver los elementos de acuerdo al orden en que se insertaron. Por ahí a mí me interesa saber en qué orden se insertaron los elementos, bueno, puedo usar esta versión. Pero les digo la verdad, las más usadas son estas dos, Haset, ¿sí? Y Drisset, ¿bien? Si quiero orden o no quiero orden. Esta sería si quiero un orden de inserción, como el linked list, ¿bien? Pero en la versión conjunto donde los elementos no se pueden repetir, ¿bien? Pero fíjense que en la otra era que si yo quería ingresar elementos al principio o al final de la lista, usaba el otro, ¿sí? Por eso les habla del orden de inserción, donde quiero insertar, por el fondo de la lista, por el principio de la lista. Está bueno eso, ¿bien? Pero bueno, rara vez usan estas versiones más complejas. Y acá está la parte de mapas, que la voy a ver muy por encima, chicos. Les voy a contar un poquito nada más de qué se trata el mapa. Pero como les digo, les dejo un ejemplo completo, una implementación, donde puedo insertar, eliminar y borrar elementos de un mapa.
un mapa no trabaja con elementos sueltos, así por decir, porque todos son clientes o todos son integer, ¿bien? Acá yo trabajo con una pareja, una que se llama clave y una que se llama valor. Tiene una pareja de 2 elementos. La llave, que no se puede repetir, le saben llamar llave o le saben llamar clave, no se puede repetir, y el valor, ¿bien? Y el valor, y ambas pueden ser objetos compuestos, ambas podrían ser objetos de tipo, qué sé yo, uno podría ser el cliente y el otro proveedor, no necesitan ser tipos básicos, a eso voy, ¿sí? Podrían ser tipos complejos, ¿sí? Podría tener 2 objetos, la parejita de 2 objetos, o podría tener un integer y un objeto. Por eso, bueno, les cuento que, fíjense cómo es que se declara un mapa, ¿bien? Tiene dos elementos, ya trabaja con parejas, no trabaja con elementos solos. La llave y el valor. Y lo más importante, la llave eh, no se puede repetir. Fíjense, acá tengo un ejemplo, un integer y un string. Yo, por ejemplo, les presento este ejemplo, este mismo ejemplo que está acá, de un integer y un string. Hablo de jugadores de fútbol, por ejemplo. Entonces podríamos tener el número de la camiseta y el jugador de fútbol. ¿Bien? Y yo podría ir de acuerdo al número de camisetas, lo que no se pueden repetir es 2 camisetas iguales en el equipo. Entonces yo tengo la camiseta 10, pertenece a Messi. ¿Bien? Y así sucesivamente, entonces yo ya sé que la clave de mi hash map no se podría repetir. ¿Bien? Podría hablar del DNI de la persona, entonces yo aclaro que mi objeto llave no se tendría que repetir, el DNI no debería repetirse. ¿Sí? Y así sucesivamente voy. Hemos visto un ejemplo, van a ver en la guía, que se llama directorio telefónico, ¿bien? Donde tienen el número de teléfono que no debería repetirse y el cliente. Sí podría suceder que los clientes se repitan con distinto número de teléfono. ¿Sí? Eso lo van a ver después en la guía porque tienen un ejercicio que lo habían puesto como primero de la guía y acabo de pedir que me lo cambien y me lo pongan al fondo de la guía porque los mapas lo vamos a ver después de las listas. ¿Sí? Una consulta, Cristina. Sí. ¿Hay alguna operación para los hash map que te permitan buscar si esa llave ya se encuentra? En realidad se aplasta, como te digo yo. Si llegaras a meter otro objeto con la misma llave, se te va a aplastar el primero que ingresaste. Exacto, pero Perderías el valor del primero, porque no puede haber 2 llaves iguales. Ponele, yo pongo el número 10 Messi, y después vuelvo a agregar otro elemento, 10 Jorgito. Y bueno, Messi lo pierdo. bien, o sea que no hay ninguna operación que le pueda aplicar para saber que esta llave ya existe, el número 10, por ejemplo. Sí, hay una forma que es contains, que te deja ver si un elemento está contenido. Ah, ¿Sí? bien, 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 Sí, bien. vas a poder controlar antes de... Pero lo que yo te quiero comentar es si vos no haces ese control o esa validación, vas a aplastar el elemento anteriormente ingresado. Te vas a quedar Exacto. con el último. Sí, ¿Sí? sí, como los diccionarios en Python. Claro, sí. Ya vas a poder ver, bueno, de ese ejemplo, como les digo, hago un ejemplo completo de los jugadores de fútbol donde ustedes van a poder eh, agregar jugadores, quitar jugadores, eliminarlos, ¿sí? Van a poder ver toda esa operación. Por eso los dejo aparte, por eso quisiera que el video que les paso enseguida eh, ustedes lo vean en el momento que les toque ver mapas, ¿sí? Y no ahora con que se les llene todo, empiecen trabajando con los primeros, que son Haset y listas, y cuando lleguen a mapas se ponen con el video. Bien. Acá tenemos trabajando, bueno, acá hay un array list, ¿cómo agrego elementos a un array list? ¿Sí? Simplemente con el método add, que me permite agregar elementos, ¿sí? Y acá también tenemos un boxing, fíjense, porque yo tengo un tipo básico de tipo número, y al momento de agregarlo ya se me está haciendo un boxing, ¿bien? Porque necesito que sea de tipo integer. Entonces esa transformación ya Java directamente la volvió automática. Bien, seguimos avanzando, porque ya sabemos que al declarar la lista de tipo integer, ese boxing no ocurre, ¿bien? Seguimos avanzando. Que si no cierro una barrita no me deja moverme en la lista. Ahí.
Bueno, seguimos un poquito más con mapas. Acá, bueno, acá fíjense que la forma de agregar en un hash set es idéntico a la forma de agregar en una lista, con el método add, ¿bien? Y hace el mismo boxing, porque tenemos de tipo integer, hasta ahí se parecen un montón. En cambio, en los mapas ya uso otro método que se llama put, donde me permite ingresar la parejita, clave, valor. Así es la forma de ingresar en un mapa. ¿Bien? Entonces, bueno, acá estoy ingresando, por ejemplo, Pepe. Bien, podría ingresarlos así. Pero bueno, ya van a ver ustedes, como les digo, van a ver un detalle, más detallado el tema de los mapas. Seguimos avanzando, pero ya que me lo encuentro en la guía, se los menciono. ¿Cómo remover un elemento? Vamos a ver. Puedo remover de dos formas, o las más fáciles y básicas de las formas que puedo. Por un índice, es decir, bueno, borre el que está en la posición, como hacíamos con los arreglos, la posición 0, y me borra el elemento de la posición 0. O simplemente puedo usar remove, pero mencionando qué elemento quiero borrar. Por ejemplo, remove Pepe. Me lo borra Pepe. ¿Bien? O podría hablar de remove en la posición 0. Ambas formas se pueden eliminar o pueden usarse en una lista. De cualquiera de las dos formas me deja eliminar. Consulta, Cristina. Si Sí, vos pones remove y pones el elemento, por ejemplo, Pepe, y en la lista tenés 3 Pepe, me elimina los 3 Pepe. debería eliminarlo, sí. Ah, bien. Perfecto. No, dice acá, remueve la primera aparición de un elemento. Siempre me olvido. Ah, quiere decir que recorre la lista y el Y borra el primero que aparezca lo la borra. primera aparición. Perfecto. Bien, sigamos avanzando. Gracias por la pregunta. Perdón, pregunta relacionada a lo de recién. ¿Y si yo quiero borrar uno de los pepes en específico? Y ahí te conviene ir a la posición específica del Pepe, porque si no va a borrar el primero que encuentres. O la llave. No, acá no tenemos llave valor en las listas. Recordad que estamos en array list. Pero si son iguales es indiferente. Claro, acá estamos borrando en una lista, no estamos borrando en mapas. ¿Sí? En mapas es otra cosa. Cómo vamos a recorrer los mapas y cómo vamos a borrar de un mapa. ¿Sí? Me quedé yo con eso nomás. Claro, no, estamos con por eso no me quería meter con mapas. Estamos con los array lists, cómo remover de un array list. ¿Sí? Fíjense, acá yo ingresé el número 20 y en la posición 0, ¿no? Bien, este número se encuentra en el índice 0. Entonces después lo remuevo de esta manera, ¿sí? Diciendo borre y que está en la posición 0. Tal cual lo hacíamos con los arreglos, que nosotros en el arreglo le especificábamos el índice del elemento que queríamos poner en nulo, por ejemplo. ¿Eh? Bien. Una consulta relacionada con eso. Por ejemplo, si yo quiero ver en qué posición están, nosotros le ponemos aleatorios. Y quiero ver la posición y el número que se encuentra en esa posición. ¿Se pone en un float o cómo se hace? Vas a poder, justamente, vas a poder mirar el contenido de los elementos acá, ¿sí? Vas a poder acceder a los elementos y vas a poder, depende de cómo sea ese elemento, porque ponerle si es un string, tenés que usar equals, y si es un numérico, podés usar el signo igual y vas comparando o vas preguntando si está contenido, ¿sí? Se puede preguntar. Y también podemos preguntar por el final de la lista, porque tenemos el comando, el método size, que me deja ver cuántos elementos hay en la lista. Tenemos un montón de cosas parecidas a los arreglos, ¿sí? Sí, vamos a poder hacer varias de las operaciones que estaban haciendo con arreglo, lo vamos a poder hacer. Bueno, acá está Cristina, cómo borrar. ahí, fíjate que ahí dice remover el índice 0 y remover el número 30. ¿Cómo sabe cuándo es el índice y cuándo es un número, un entero? Bueno, en este Claro. caso seguramente no tengo 30 elementos. Seguramente Bueno, tengo pero menos si y a lo- encuentra el número 30. Sí, la verdad que es complicado, pero bueno. Pero si tengo un 0 en la lista, ¿Cómo se llama? Lo que no sé, ¿sí? Es cómo te lo va a tomar cuando tenemos el índice que es idéntico al elemento, ¿sí? Porque claro. en realidad, fíjate vos que es como que para mí va a ser el primero que encuentre. Si tenemos el índice 0 y el elemento 0, bueno, va a ser el primero que encuentre.
calculo, porque Cristina. fíjate vos que se parecen, ¿sí? Justo en la parte donde trabajamos con números pasa esto, porque cuando Claro. trabajemos con otro tipo de objetos no va a pasar esto. Sería distinto si yo tengo un doble adentro y el número del índice es entero. Ahí podría No, onda. cuando es doble ya no Muy puede, grande. no puede haber un doble índice. Claro. Porque en realidad los índices, y cuando vos te vas a ver el método remove, ¿sí? Viste que cuando vos pones el puntito te aparecen todas las opciones de remove que puede tener una lista, ¿no es cierto? Si Sí, yo pongo, yo por ejemplo, el puntito. preguntaba si solucionaba ese problema. Puedo aclarar una cosa nada más. Cuando vos pones el remove, te aparece el remove con un argumento int básico, y después te aparece el remove con el integer. Y bueno, el integer trabaja con serían los elementos, y el int sería el Índice. índice, claro, claro, porque no puede contener int, ¿me entendés? Entonces yo puedo poner un int, que vendría a ser el índice. ¿Sí? Pero Yo igual, tengo una pregunta, profe. ¿Cuál es el tamaño de la lista esa, si es dinámica? ¿Cuántos elementos tiene? en este Se momento si vos expresa. pones, depende, porque yo removí el 20 que había puesto antes. ¿Sí? Bien, lo removí. Así que es de un elemento en este momento. De todas maneras, vos podés poner número.size y te va a decir la longitud de los elementos. Claro, porque acá me dice que tiene por defecto capacidad de 10. Entonces, si yo quiero meter 5 elementos, me van a quedar No, 5 espacios No tiene libres. capacidad de 10, perdón. No tiene, ¿No tiene porque 10? no, en ningún momento. Un array list es dinámico. Yo le voy, a Ok. medida que le voy agregando elementos, va creciendo. Ah, Es va creciendo dinámico. cuando vos le vas agregando. Ok. Claro, yo le agregué 5, tiene tamaño 5. Le agregué 6, tiene tamaño 6. A Vendría medida que siendo le voy agregando, como, y si le voy borrando, se va achicando. perdón, tamaño. Cristina, vendría siendo algo similar a lo que era el ejercicio de la pila que hicimos, ¿cierto? Sí, yo no lo vi al ejercicio de la pila, pero sí, se debe parecer bastante a la pila, sí. ¿Con Kiwi trabajaron ustedes? No. No, Ah, No, el de serían la colas, pila ¿no? Los había que kiwis. ponerlo en una bien, si ustedes de un tamaño trabajaron especificado. con cola, que por ahí es con arreglos, ya no, porque los arreglos ya saben ustedes que tienen el tamaño fijo desde el momento que los declaro. Acá va creciendo a medida que le agrego elementos, va reduciéndose a medida que le voy quitando elementos. Siempre va a ser el tamaño de la cantidad de elementos que tenga. Si tengo 3 elementos, mi lista va a ser de tamaño 3. ¿Sí? Consulta, profesora. Sí. ¿Hay alguna manera de saber si el array list está vacío? Tipo, si no tiene Claro, elementos. sí, hay una forma, el size va a ser 0. No sé si el método size, a ver si ustedes lo... Suponete que mi lista se llama números, como está acá, ¿sí? Esperen que voy a escribir. Números, punto, size. ¿Sí? Eso me va a decir el tamaño de mi lista. ¿Estamos? Ese método. Me va a decir el tamaño. Tengo 0 elementos, me va a largar un 0. ¿Sí? Gracias. Bien, seguimos avanzando. Acá, ¿cómo puedo borrar de un mapa? ¿Sí? También lo vamos a pasar medio rapidito. Fíjense, puedo poner el elemento, borramos usando la llave. Como la llave no se repite, borro ese elemento. ¿Sí? Así que, bueno, eso nada más se borra pues, de esa manera. Seguimos buscando. Hay una forma de recorrer los mapas con Map Entry, lo explico en el video, así que ni me voy a detener acá. Disculpe, una consulta. Sí. Eso habla de la estructura de datos dinámica, ¿no? Estructura de datos dinámico. Es decir, Sí. que son lineales. Lista, cola, pila, lista enlazada, ¿no? Claro, sí, pero hay una cola que han visto ustedes con arreglos, implementada con arreglos. Esta que vamos a ver acá es una cola implementada con listas. ¿Sí? Es distinto. Por eso te digo que seguramente no han visto la cola implementada con listas, que donde sí es dinámica. Por ahí ustedes están confundiendo con la cola que han visto implementada con arreglos, porque hasta ahora no habían visto esta colección. Así que no la confundan. Viene una específica que se llama Kiwi. Kiwi Priority. ¿Bien? Con esa van a trabajar ahora. Bien.
Y con los mapas, como les comentaba, hay una forma de recorrer los mapas que se llama con Map Entry, que lo van a ver en el video. Así que yo directamente lo paso a este tema. ¿Bien? Acá fíjense cómo recorre listas y conjuntos, es idéntico. Con el for each, que lo vimos, creo que lo vimos con ustedes. ¿Sí? Va el tipo, la variable que fabricamos del tipo string, y ¿por qué elegí una variable de tipo string? Justamente porque mi lista es de tipo string, ¿bien? Y recorro mi lista. Esa es la forma de recorrer la lista, y también es la misma forma de recorrer los hash set. O sea, la forma de operar sobre los hash set y sobre los array list es bastante similar. Fíjense que las operaciones add, de eliminar, de remover y de recorrer son idénticas, ¿sí? Nada más que en el hash set no tenemos repetidos. Bien, cuando ustedes les piden algún ejercicio sin repetido, van a tener que usar el hash set en vez del array list. Bien, y esta es la forma de recorrer mapas, que también lo explico en el video, no me quiero complicar, pero recorro parejas, ya no recorro elementos solos. Ya tengo que recorrer la parejita, ¿sí? De mi colección de parejitas, ¿sí? Debo ir recorriendo, y recuerden que siempre la primera es la clave, y el segundo es el valor, y lo voy recorriendo, ¿sí? Esta es la forma de recorrer un mapa. De todas maneras, no me voy a detener en mapas, ¿sí? Porque después lo van a ver bien en detalle y con un ejemplo en el video. Fíjense que acá, como tengo parejitas, acá largo solo las claves, y acá largo solo los valores del mapa. Y recorro solo las claves acá, y acá recorro solo los valores. ¿Sí? Este es mi mapa que se llama alumno, que tiene una clave y un valor, y si yo quisiera recorrer solo una parte de la pareja, o sea, o las claves o los valores, lo debo hacer de esta forma. ¿Sí? Fíjense que cuando dice claves, dice que hay set, porque es un conjunto de claves, porque las claves no se pueden repetir. ¿Sí? Por eso set. En cambio los valores sí se podrían repetir, entonces ya no es un set. ¿Bien? Pero bueno, es para que ustedes tengan en cuenta eso, que las claves siempre van a ser un set, un conjunto. Bien, vamos a ver cómo recorrer con iterador. Iterador es una interfaz que pertenece a la jerarquía collection, ¿sí? Habíamos dicho que todas las listas, los vectores, los priority kiwi, los set, todo cuelga de la clase collection, no me sale bien. Y ahí, incluido la clase collection, está esta interfaz iterador. Esta interfaz iterador es interesante porque vos decís, bueno, yo puedo recorrer con un for las colecciones. ¿Para qué voy a querer el iterador? El iterador es como más natural porque pertenece ya a la colección, y lo que me permite, y no me lo permite hacer el for each, es que el iterador me deja borrar elementos, porque es medio complicado cuando yo recorro una lista y quiero borrar un elemento, porque no puedo borrar el elemento sobre el que estoy parada porque me larga error, ¿sí? O sea, yo estoy parada sobre un elemento de la lista y no puedo borrar el elemento en el que estoy ubicada. Entonces, bueno, se complica con un for each común a la hora de remover elementos. Entonces sale la opción del iterador, que ya les cuento cómo funciona. El iterador sí es como que pone un puntero extra y que me deja borrar el elemento, ¿sí? Porque como que no, es como que sería un puntero adicional que sí me permite borrar el elemento. Y les voy a contar un poquito más, porque tengo que meter una biblioteca que se llama iterador, justamente, y que me va a tener las siguientes operaciones. ¿Bien? HashNext. HashNext lo que me permite es decirme si hay otro elemento en la lista o en la colección. Sí, porque no solamente podemos tener mapas, perdón. Podríamos tener conjuntos o listas. Entonces, me va a decir si hay otro, si hay uno o no hay uno, ¿sí? Entonces yo podría iterar mientras hay más elementos, por ejemplo. Después tenemos next, que me va a devolver algo de tipo object, ¿sí? Me va a devolver el próximo elemento de la colección. Fíjense la diferencia. HashNext me devuelve un boolean y next me devuelve un objeto, el próximo elemento de la colección. Si yo tuviera una colección de objeto string, voy a tener que castear string, porque me devuelve algo de tipo object, ¿sí? Next.
Entonces tengo que castear. Si yo quiero algo de tipo integer, voy a tener que castear a int. Ojo con eso. Y después voy a tener el remove, que elimina un elemento de la colección. Bien, de la actual colección. Eso es lo que me hace este recorrido. Ya vamos a ver cómo trabaja acá viene un ejemplo. Cómo trabajar con iterador. Porque recorre al igual que el for each, pero me permite borrar. Esa es la diferencia. Fíjense, vamos a ver este ejemplo completo. Acá tenemos el array list, ¿sí? Tenemos dos elementos que ingresamos al array list, como es de tipo string, la letra A y la letra B, ¿sí? Y quiero borrar uno de ellos, ¿sí? Entonces yo podría preguntar, bueno, qué sé yo, acá miren cómo sigo para recorrer la lista. Se declara la variable de tipo iterador, ¿sí? Con mayúscula, ¿sí? Declaro una variable, y ahí le arrojo todos los elementos de mi lista, ¿sí? Mi lista se llamaba lista. Entonces yo le arrojo, le entrego todos los elementos con este método. ¿Bien? Lista.iterador. Y ahí ya puedo recorrer con este puntero extra. Con este puntero extra, yo puedo recorrer y apuntar, ¿sí? A la lista y borrar un elemento. O sea, le entrego a iterador, a mi variable de tipo iterador, le entrego todos los elementos de mi lista y ya la puedo recorrer. Fíjense cómo la recorro. Dentro de un while, preguntamos si hay más elementos en la lista. Recuerden que esto me retornaba un boolean, ¿sí? Un valor lógico. Si hay más elementos en la lista, voy a seguir entrando al while. ¿Bien? Y ahí puedo ir mostrando todos los elementos, ¿sí? O podría borrarlos. En este caso solamente los estoy mostrando. Recuerden que next me devuelve un objeto. Fíjense que acá, como estamos con una string justo, no estamos casteando, pero podríamos estar casteando si queremos comparar un elemento con otro o mostrar un integer, ver la forma. Podría estar guardando dentro de una variable de tipo integer si tuviera guardado integer. ¿Sí? En ese caso, cuando necesito guardar en otra variable, sí voy a tener que castear. ¿Bien? Si encuentro un valor, otra cosa que no sea string, ya les muestro cómo se castea. Pero bueno, esa es la forma. Acá yo podría estar borrando un elemento, preguntando con un if si está contenido y bueno, y ahí borrarlo. A ver si creo que... Miren, acá está el borrado. Fíjense cómo borra. Justo acá está el borrado. Tenemos un array list con palabras, ¿sí? Con frases, ¿bien? Le entrego, miren, ahora mi variable en vez de llamarse iterador con minúscula se llama it. Yo siempre uso este nombre de variable, ya me acostumbré. It, de iterador, ¿bien? Y le entrega toda mi array list. Fíjense que mi array list se llama palabras, ¿bien? Le entrego todo al segundo puntero de tipo iterador. Miren cómo se declara iterador. Iterador, le aclaro de qué elementos voy a guardarle a mi variable, ¿sí? Y ahí se las guardo. A toda mi lista, ¿sí? Mi lista se llama palabras. Se la entrego. Una vez que la entrego, ya puedo recorrer adentro de un while, ¿sí? Con hashnet, mientras haya elementos, voy tomando el siguiente elemento, fíjense, y le pregunta si es igual a la palabra hola, porque yo quiero borrar la palabra hola, ¿sí? Así comparo dos strings con equals. Y ahí ya lo puedo borrar. Fíjense, mi variable de tipo que se llama it, y que va recorriendo todos los elementos de mi colección, cuando estoy parada encima del elemento que quiero borrar, ¿sí? Fíjense que acá está it, no sé si lo pueden apreciar, cuando estoy parado lo puedo remover, ¿sí? Entonces vengo, pregunta, ¿es el que quiero borrar? Sí, entonces lo borro. Puedo borrar estando encima del elemento, que no me lo permite el for each, ¿sí? O sea, encima, apuntando al elemento, ¿sí? Porque es como que yo tengo una segunda referencia a ese elemento, o un segundo puntero, ¿bien? Así que bueno, esa es la forma de borrar elementos en una lista, sin que me dé error, ¿bien? Y fíjense, acá estoy borrando algo de tipo integer, ¿bien? Bueno, acá no está haciendo el casting,
me lo está tomando igual, pero si es necesario castear, en algunas versiones, yo tengo la 8.1, y muchas veces me exige el casteo, ¿sí? Poner por ejemplo, esto, mira, voy a poner acá. Depende de qué versión tengamos, ¿no? Y, punto, si les llega a alargar error, ustedes ya saben que es el cast. El next, generalmente, es el que, como devuelve algo de tipo objeto, ¿bien? Yo necesito, por ahí, en algunas veces, sobre todo cuando quiero guardar en alguna variable, castear de esta forma, ¿sí? Esto me retorna algo de tipo objeto, object, y yo a ese objeto lo casteo, lo transformo en algo más pequeño que es un integer. Podría ser que lo esté casteando si estoy recorriendo cliente a algo de tipo cliente, algo de tipo alumno, ¿bien? De esta forma, ¿sí? Depende del objeto que yo tenga. De object es muy genérico, puede contener cualquier tipo de objeto. Entonces por ahí yo estoy recorriendo clientes o estoy recorriendo alumnos, y bueno, lo voy a necesitar castear. Si les llega a pasar, ya saben que tienen que aplicar el casteo, ¿sí? Generalmente se aplica ese casteo, sobre todo cuando vamos a preguntar o guardar en variable, ¿sí? Presten atención a eso del casteo porque se les va a presentar el problema. Bien, ¿cómo ordenar una colección? Habíamos dicho que los DreamUp y los DreamSets ya tienen un orden, se ordenan a sí mismos, ¿bien? De forma natural, y que los elementos que añadimos se debe implementar en una interfase comparable, ¿bien? O a través de algún criterio de ordenamiento. Vamos a ver las dos opciones, porque hay dos formas de ordenar, ¿sí? Por eso les cuento un poquito. Las listas naturalmente no vienen ordenadas, pero hay un método, que me lo provee el método, la colección, ¿sí? Collection.sort, y me deja ordenar una lista, ¿sí? Pero yo primero tengo que hacer una de las dos opciones, o implementar la interfaz comparable, ¿sí? Porque normalmente no me lo va a ordenar si yo no le digo cómo lo quiero ordenar, ¿sí? O tengo que implementar un método o tengo que crear un método externo. Ya vamos a ver las dos opciones. Se los voy a mostrar con un ejemplo, no se preocupen. Pero lo que yo tengo que llamar es esto. En el main, cuando invoque, antes de mostrar mi lista, debería ordenarla con el método sort, que me lo provee Collection, ¿sí? La jerarquía me provee un método para ordenar, ¿sí? Mi lista. Pero, obviamente, tengo que implementar un método para que me la ordene, ¿no? Naturalmente, las listas no son ordenadas. Y viene más abajo en la sección, ya les muestro un poquito. Los mapas también podrían tener algún orden, pero, bueno, los DreamUp podríamos ordenarlo por clave, por ejemplo. Tienen un orden natural que es ordenarlo por clave. ¿Bien? Y ahí se ordenan ya los DreamUp. Yo podría ordenar, por ejemplo, si yo tuviera camisetas de fútbol y jugadores, que se me ordene la colección de acuerdo al número de camiseta. ¿Bien? Porque la clave es la camiseta. Eso es lo que hace el DreamUp. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para crear un array list ordenado? ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo libros o perros, ¿bien? ¿Y cómo hago para ordenarlos? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a ver por dónde llega, bueno, ahí está recorriendo una lista, voy a llegar a, quería mostrarles, la clase comparadora. ¿Bien? Esto acá es donde me quiero concentrar un poquito más. Y ya se los muestro con un ejemplo, no se preocupen. Tengo dos formas de ordenar una lista. Suponete que yo tengo los perros. Yo estoy hablando cómo ordenar objetos complejos, como un perro que tiene varios atributos. ¿Sí? Yo podría ponerle, suponete que el perro tiene nombre y tiene edad. Entonces yo lo quiero ordenar por edad a los perros. ¿Sí? Tengo que hacer, ¿sí? este objeto, ¿sí? Con un archivo aparte que podría ser, o con una clase aparte. Yo podría agarrar y decir, bueno, voy a implementar, ¿sí? La clase comparadora, y ahí voy a tener que voy a comparar como de a dos perros de mi colección. O sea, voy a ir tomando de a dos de la colección y voy a ir comparándolos, ¿sí? Perro 1 y perro 2. Acá trabaja con una colección, ¿sí? Y entonces va preguntando,
si el perro 1 es menor que el perro 2, las edades, va a retornar un -1, en caso de que sea menor el perro 1 que el perro 2. Y si el perro 1 tiene la misma edad del perro 2, va a retornar un 0. Y si el perro 1 es más grande que el perro 2, va a retornar un 1. O sea, retorna -1 en caso de que el primer perro sea menor, un 0 en caso que los dos perros sean iguales, y un 1 si el primer perro es más grande que el segundo. Y eso me va a ordenar ascendentemente mi colección, porque me va tomando de a dos perros y va comparándolo y me lo ordena de esa manera. Eso para poder ordenar objetos complejos con muchos atributos, ¿sí? Y me los ordena por edad, con esta implementación de la clase comparadora, ¿sí? Esto lo puedo hacer en un archivo aparte y después usarlo, ¿sí? De decir, bueno, ordéneme el array list con edad ascendente, por ejemplo. Pero siempre edad ascendente me va a devolver esto, ¿eh? Un -1, un 0 o un 1. Y ya la clase comparadora, el objeto sort, ya entiende cómo tiene que ordenar los elementos, ¿sí? Que si me devolvió un -1 porque es más chiquito, entonces va primero, y si me devolvió un 0 están iguales, y si me devolvió un 1 positivo, es que el primer perro es más grande que el segundo y debe hacer un intercambio, ¿bien? Todo eso lo sabe hacer el método sort. Otra forma de hacerlo es crear una clase estática interna, ¿bien? Una clase estática interna. Bueno, acá no me la pone como estática, pero ya la vamos a ver nosotros, ¿sí? Fíjense que acá creo un objeto de tipo comparador, acá hago un new comparador. ¿Bien? En este caso con los perros voy a trabajar, ¿sí? Y lo que hace es justamente hacer el método compare, que hace exactamente lo mismo, me retorna un -1, bien, un 0 y un 1. Esa es una forma. Ya vamos a ver cómo las dos formas en forma gráfica, ¿sí? Y Profe, comparator, perdón, ¿no es una interfaz comparator? tenés ¿Por dos qué lo está formas. instanciando ahí Claro. con new? Sí, tenés dos formas de trabajar, con una clase interna o con la interfaz, ¿sí? Podrías trabajar con la interfaz O o sea, con la clase interna puede usar el new con la Claro. interfaz. Ahí te lo ok. muestro en un ejemplo y lo vas a comprender. Mira, Dale, dale. ahí lo vemos en un ejemplo, chicos, miren. Yo lo voy a acá les tengo en comentarios justamente las dos formas. Yo tengo la clase persona, que tiene nada más que dos atributos, DNI y nombre, nada más. ¿Sí? Con su getter y su setter, y el método toString, que a mí me parece re importante porque como quiero imprimir las personas, si no tengo el método toString no me sale bien. Ya vengo, la voy a mostrar desordenada, ¿sí? La voy a mostrar desordenada, mi lista. Yo acá creé una lista común, tengo a Luis, a Pedro, a Pablo, qué sé yo, a Ana y a Antonio. Fíjense, bueno, acá lo agregué a mi lista, acá puedo hacer el new, fíjense la diferencia de esto. Yo acá creo 3 personas, y las agrego a mi lista, a las 3 personas, y acá agrego una cuarta persona, pero fíjense que le hago un new del objeto aquí mismo, dentro del mismo método add. O sea que estoy creando una persona que no se guarda en una variable, con lo cual si requiero después mencionar esa persona por separado, esta cuarta persona no la tengo almacenada en una variable. La tengo almacenada en la lista, pero no en una variable, así que después no puedo trabajar con ese objeto por separado, salvo que lo almacene en una variable. ¿Sí? Es un objeto temporal, digamos, no lo creo y lo guardo en la lista, y como objeto suelto ya no lo voy a tener. ¿Sí? Acá sí creo las 3 personas estas, que las tengo por separado y las tengo dentro de la lista. Pero bueno, para que ustedes vean que se puede agregar objetos en la lista con un new en el momento, sin guardarlo previamente en una variable. Y luego, ¿cómo se llama? Imprimo mi lista. Yo no lo voy a poner sort, el método collection sort todavía, porque todavía no les estoy aplicando ningún orden. Lo tengo todo en comentario.
Así que todavía no quiero mostrarles cómo se ordena la lista. Sí les voy a mostrar cómo se ve la lista en este momento. ¿Sí? Aparece Luis con su DNI, Pablo, Ana, no están ordenados alfabéticamente. ¿Bien? Ahora quiero ordenarlos alfabéticamente, eso es lo que trato de hacer. Entonces me voy a ir a la clase persona y voy a implementar una interfase. Voy a usar la primera de las opciones de cómo ordenar una lista. Entonces yo tengo la clase persona, lo que tengo que hacer es implementar una interfase. ¿Sí? Implement. Bien. Implement. Hay una N nomás. MN. N Hay después una de la N M de no más. va. ves que algo me estaba mal bien. No veía la... Ustedes ayúdenme. Comparable. Me pasan estas cosas que no me doy cuenta. Bien. Entonces yo voy a implementar comparable, que es la interfaz que me estaba diciendo el compañero. Fíjense, cuando yo quiero implementar, me exige que haga el método abstracto que lo tengo que implementar al método abstracto compare tú, ¿sí? Lo tengo que implementar porque, recuerden que tengo una interfase que tiene un método sin implementar que se llama compare tú. Y cuando vos implementás una interfase, tenés que obligatoriamente implementar el método. Entonces me exige que yo haga el método compare tú. Bien, yo lo tengo acá en comentario, ¿sí? Voy a ordenar, tengo dos órdenes posibles, por ordenar por DNI o ordenar por nombre. Vamos a ordenar por nombre, ¿bien? Entonces, voy a descomentar esto, esperen que tengo cartelitos, ¿sí? Creo que ahí me quedó bien descomentado, y ahí, fíjense cómo lo implementa el método compare tú, que es el que me obliga a la interfase a implementar, ¿bien? ¿Qué tengo que hacer yo? Acá viene un objeto por parámetro, ¿sí? Entonces yo quiero comparar el objeto actual, o sea, this, el objeto persona, yo estoy parada dentro de una persona, fíjense. Estoy parada dentro de un objeto persona, que tiene estos dos atributos. Bien, entonces quiero comparar mi objeto actual, o sea, mi nombre de mi persona, donde estoy parada ahora, con una que va a venir por parámetro. Bien, con una que viene por parámetro. Una persona que viene por parámetro. La quiero comparar al dos. Entonces, cuando yo hable de nombre, estoy hablando de mi atributo privado que estoy parada encima, ¿sí? Cuando haga referencia a mi atributo nombre, puedo poner dis.nombre, para que ustedes se den cuenta que estoy hablando del objeto donde estoy ahora. No es necesario porque no hay otra variable, no hay un parámetro llamado nombre, pero si yo quiero asegurarme, puedo poner dis.nombre, no hay problema, ¿sí? Pero estamos hablando de la única variable, así que no es necesario poner dis. Quiero comparar este nombre con el nombre que viene por parámetro. Fíjense que yo guardé en nom, el objeto que viene por parámetro lo casteé a algo de tipo persona, porque viene un objeto object, yo lo acabo de castear a algo de tipo persona, y quiero acceder al nombre de esa variable que viene por parámetro, ¿sí? Y lo estoy guardando en una variable de tipo string, porque mi atributo nombre es de tipo string. Entonces, voy a comparar, este es el nombre que viene por parámetro, ¿bien? Se va a llamar nom. Y este es el que tengo acá en mi variable, que le podría haber puesto this, ¿bien? Los comparo los dos, con el método compare tú. Y acá viene lo que se llama un if, else, abreviado se le llama. Fíjense porque está dentro de la sentencia return. Entonces, fíjense, ¿qué estoy comparando? Si estos dos nombres, no los estoy comparando con equals, a pesar de que son string, pero estoy usando el método compare tú. ¿Bien? Si esto me da menor que 0, fíjense cómo funcionaba el método compare tú. Si era menos 1, si era el primer nombre era más chiquito que el segundo nombre, debía retornar un menos 1. Siempre funciona igual el método compare tú, ¿sí? Fíjense que el signo de pregunta me equivale a un else, a un then, entonces, a un entonces, ¿sí? ¿Cómo funciona el if abreviado? Es la condición, ¿sí? La condición, si el método compare tú me arroja un 0, un menor a 0, ¿sí? Bien, significa que es más chiquito el primer valor que el segundo,
Si no, el else se representa con 2 puntos en el abreviado, ¿sí? En la condición abreviada. O sea, el signo de pregunta es equivalente al entonces, y los 2 puntitos son equivalentes al else, ¿sí? Si no es más chiquito el primero que el segundo, entonces puede ocurrir que ambos nombres sean igual a 0. Disculpe, Sí, disculpe. Me di cuenta que esto es pues, su condicional, ¿no es cierto? Ese famoso condicional alternado. claro, sí, es para no hacer un if-else, entonces lo hago dentro del mismo comando return, ¿sí? Y recordamos que en el caso de que el primer nombre sea más chiquito que el segundo, ¿sí? Arrojo un -1, en caso de que los 2 valores sean idénticos, ¿sí? Voy a arrojar el valor 0, y en caso, o sea, si no es ni mayor, o sea, estábamos hablando de menor, si no es menor el primero que el segundo, ni es igual, es porque es mayor, ¿sí? Entonces retorno un 1 como última opción. Este es un else. Recuerden que los 2 puntitos representan el else, y el signo de pregunta representa el entonces, o la rama verdadera del if. Es un if abreviado. Si alguno de ustedes se hace lío con esto, pueden hacer el if clásico, el de 3 ramas, vendría a ser sí, entonces, ¿sí? De 3 opciones, ¿sí? Si es menor, si es mayor y si es igual. Recuerden, si es más chiquito el primero que el segundo, retorno un -1. Si los 2 son iguales, retorno un 0, y si no, retorno un 1. Así funciona el compare to. Siempre va a retornar un entero. ¿Sí? Yo necesito retornar el valor -1, ¿sí? Si mi objeto actual es más chiquito que el objeto que viene por parámetro. ¿Bien? Pero si no, se lo pueden aprender de memoria al if-else abreviado, no hay problema para meterlo dentro del mismo comando return. Si el que lo quiere hacer de la forma clásica, el if-else, y retornar uno de estos 3 valores, un 1, un 0 o un -1, no hay problema. Mientras se retorne uno de los 3 valores, para que funcione el método. ¿Sí? Es complicado, porque lo han visto por primera vez, me parece. Sí. Este 0 que vos pones acá dentro del return, que vos decís que bueno, el nombre sea menor a 0. 0 es la posición en la lista de tu array list, ¿no? No. Vos viste que yo te mostré recién el método compare to, que me retornaba un 0, ¿sí? Un -1, el método compare to te retorna un -1 en caso de que el primer valor sea más chiquito que el segundo. Entonces, si me retorna un -1 este compare to, porque esto me va a devolver un -1, ¿ves? Si llega a ser mi objeto dis más chiquito que el que viene por parámetro, me va a retornar un -1. ¿Está bien? Entonces yo lo que hago es retornarlo al -1. ¿Sí? Porque tengo como que una llamada compare to a su vez, fíjate vos, que me va a retornar. Lo que pasa es que yo estoy como implementando el método, como volviendo a retornar, lo tengo que implementar porque estoy usando una interfase. Entonces tengo que... Yo entiendo cuando retornás, perdón que te rayé, cuando retornás ese si es igual a 0, si es menor, retorna -1, si es igual a 0, si no 1. Sí. Lo que por ahí no me queda claro es que vos estás comparando un nombre, que supone que es un string, y vos ponés que es menor a 0. Eso es lo que no logro entender. No. El método compare to, fíjate que estoy usando compare to, me va a retornar un -1. No estoy Perdón, usando profe, equal. esto está No estoy definido. usando equals, estoy usando compare to. ¿El compare to está El definido en la método- interfaz, profe? ¿Lo devuelve el mismo ese -1? Claro, o la tenés que interfaz me definirlo vos? exige, es como que yo estoy llamando al método de la interfaz. Ah, ok, Esta ahí interfaz me está llamando, comparable, me obliga a decir, bueno, tenés que implementar este método que retorna un entero. O sea, me dice esto. Suponete que yo voy a poner acá control X un segundo. Me dice, estás obligado a implementar el método compare to que te retorna un entero. Eso es lo que te exige la interfaz. Sí o sí. Y el entero tiene que ser -1, 0 o 1, depende de si los 2 objetos que estás comparando. Entonces, bueno, yo lo implemento de esta manera porque sí o sí tengo que retornar, comparar los 2 objetos, el nombre que tengo adentro de mi clase, porque estoy adentro de la clase persona. El nombre, el atributo de mi clase persona con el que viene por parámetro. Tengo que retornar el valor 0 en caso de que el primer valor sea más chiquito, que el -1, perdón, y 0 en caso de que sean iguales, y 1 en caso de que el primer valor sea mayor que el segundo.
Ya está, lo logro con esta línea de comando, que por ahí es medio compleja. El que lo quiere modificar y hacer el if clásico y guardar los valores correspondientes y después retornarlos, no hay problema. Si no, se lo aprenden de memoria y ya lo usan, porque lo van a necesitar. ¿Sí? Yo de Señorita esa Iris, manera una implementé el método pregunta. compare tú y ya me deja ordenar la lista. Esa es la forma de ordenar. Estos por ahí se lo pueden aprender hasta de memoria, no hay problema, que ya les paso el código, no hay tampoco problema que les pase el código. Fíjense ustedes. Cuando yo logré hacer ese método compare tú, ya me va a ordenar mi lista. ¿Sí? Yo acá estoy llamando al método sort, que me ordena, y la voy a volver a mostrar a la lista. Fíjense, la vuelvo a mostrar. La imprimí a la lista, desordenada, luego la ordené, y luego la volví a imprimir, pero esta vez ordenada. ¿Sí? Fíjense. Es medio complejo cómo ordenar la primera vez que lo ven, pero ya lo van a... Acá está mi lista desordenada, y fíjense que yo lo ordené por nombre a mi lista. Entonces aparece Ana, después Antonio, después Luis, después Pablo. En ese orden, porque decidí ordenarla por nombre, pero yo podría haber ordenado por DNI. Ah, ¿Bien? perfecto, te ordena toda la lista, no importa la cantidad de Te ordena variables que vos todos los tengas. elementos, te va tomando Claro. las dos de la lista, te toma el primero y el segundo, después el segundo y el tercero, después el tercero y el cuarto. Así te los va comparando a todos uno por uno. Ahora sí entiendo. Está. Y te los ordena. Fíjate vos que yo ordené en este momento por nombre, pero ahora voy a ordenar por DNI. Pero no puedo ordenar por ambos usando la interfase. Ya vas a ver con la Claro, y otra el forma. objeto que le estás pasando es la lista. Le pasás directamente a la array list ahí. Claro, sí, ordena. Mira, fíjate vos, un segundo. Una vez que yo tengo el método compare tú, llamo a collection sort, que es el que se va a encargar de usar el método compare que acabo de implementar. Y ahí me toma toda la lista, como argumento toma toda mi lista de elementos. ¿Cómo Acá hace para ordenar cuando invoco este método, las claro, vocales? cuando O invoco sea, este lo método, que no entiendo, lo que no estoy entendiendo es cómo hace para ordenar de forma alfabética, partiendo de esos enteros por de eso, -1, 0 y por eso 1. mismo es lo que te voy a contar yo ahora, como, fíjate vos, ¿No cuando es yo porque tiene pongo, valor numérico, Cris? ya viene la interfaz comparable con una forma, digamos, ¿sí? De que vos tenés implementando el método compare tú, diciendo qué atributos vas a comparar, ¿sí? Te lo va a ordenar de acuerdo a ese atributo. Fíjate vos que yo acá decidí trabajar con el nombre de la persona y fue ordenándolos alfabéticamente. Y si ¿Bien? quisiera ordenarlo de manera descendente, ¿qué Si tendría que quisiera, cambiar? tendría que cambiar los signos, ¿sí? Tendría que invertirlos. O sea, poner nom acá de este lado y nombre del otro lado, ¿bien? Nom acá y nombre acá. Bien. Lo doy vuelta. ¿Sí? Si lo querés al revés. Claro, porque va a dar por el 0, ¿no? Siempre. Claro, va a arrancar no con el objeto actual, sino con el otro objeto. Lo das vuelta las variables. ¿Bien? Ahora, eso si yo quiero ordenarlo por nombre, pero ¿qué pasa si yo quiero ordenar por DNI? Pero en un segundo. Voy a poner esto y acá lo puedo ordenar, vamos acá, por DNI. ¿Sí? Esperen que voy a sacar los comentarios. En DNI, bien, yo también recibo un objeto, tomo el DNI, lo guardo en una variable de tipo entera básica, bien, y ya tengo que comparar, pero fíjense que ya no uso el método compare tú porque al ser un entero, ya no me deja usar compare tú los usa para los objetos, y string es un objeto. Entonces, cuando comparaba los nombres usaba compare tú, pero cuando trabajo con un entero ya no me deja usar compare tú. Ya me deja trabajar con los datos sueltos, así como comparo los enteros normalmente. Bien, mi DNI, que lo tuve que castear a persona y obtener el DNI de esa persona, ¿sí? Más el DNI que lo tengo como atributo, comparo el DNI atributo mío actual de mi clase persona, que podría haber puesto así, di.persona, si ustedes para darse cuenta que estoy hablando del objeto actual, con el que viene por parámetro. Y los voy comparando y voy retornando un -1 en caso de que el primero sea más chiquito, un 0 en caso de que los dos sean iguales, y un 1 en caso de que sea mayor, ¿no? O sea, lo que me quedó como... ¿Bien?
ya no puedo comparar con compareTo porque no es un objeto. Si fuera un objeto, sí, o algo de tipo string, sí. Pero como es un tipo básico, que es un entero, el DNI, lo tengo que comparar de la forma tradicional de toda la vida. Ahora lo voy a ordenar por DNI a las personas. Va a usar este compareTo. El otro compareTo, donde ordenaba por nombre, ya no me lo va a usar. Solamente puedo implementar un método compareTo, en esta forma. Ya les voy a mostrar la otra forma que me deja ordenar de distintas formas, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo sorda ahora, ¿sí? Me lo va a ordenar, pero esta vez por DNI. Fíjense, Pablo es el que tiene el DNI más pequeño. Termina en 18 y Ana termina en 19. Después viene 21 millones, ya Antonio tiene un DNI de 21 y Luis tiene un DNI de 23 millones. Y esa es la forma de ordenar listas. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar la otra forma, que no es con una interfase. Perdón, Cristina, una pregunta. Sí. Si yo tuviera, no sé, 20 objetos ahí, ¿sería la misma forma para...? Claro, vos querés más atributos, decís vos, porque yo estoy ordenando por los atributos. Te ordené por el DNI de la persona y por el nombre. Si tuviera otro atributo que fuera, no sé, categoría, la puedo ordenar por categoría. O por, no sé, por, jerarquía, si fuera un empleado, qué sé yo. Por nivel. Podría poner un atributo nivel y ordenarla de nivel, por el nivel. ¿No es cierto? Yo estoy poniendo edad, podría ordenarlo por edad. Sí, ¿Puedo por ordenar cada solamente atributo. por uno? Claro, ustedes van eligiendo el atributo por lo que lo quieren ordenar. Yo lo ordené por DNI y lo ordené por nombre, pero podría haber puesto edad y haberlo ordenado por edad. ¿No se ¿Sí? puede sobrecargar entonces? No puedo ordenarlo por varias cosas a la vez. O lo ordeno por nombre o lo ordeno por apellido, por DNI. ¿Bien? Esto sería con la interfaz. Una Vamos pregunta, a- Cristina. Sí, por En favor. el caso, por ejemplo, que nuestro objeto persona, en este caso, tuviera, no sé, en este caso DNI y nombre, y además tuviese otra clase, por ejemplo, no sé, si es de la clase A, ponele que sea varón, si es de la clase B, que sea mujer, por ejemplo. Nosotros no podríamos hacer que ordene principio por la clase A o B, si es, O sea, si es mujer o varón. Vos pensá en esto, yo puedo ordenar toda mi lista de acuerdo al atributo que yo elija. Claro, Si yo elijo pero ordenar por nombre, se me van a ordenar todos por nombre. Si yo decido ordenar por apellido, se me ordena todo por apellido, pero no puedo hacer dos órdenes al mismo tiempo en simultáneo porque como que hay un conflicto ahí. Ordeno Claro. por el orden, porque fíjate vos que a mí se me ordenó distinto cuando ordené por apellido, por DNI. Sí, Me quedó sí, Luis sí. primero y Mi después me quedó pregunta, Luis al fondo. ¿Y cómo hago para ordenar con las dos cosas al mismo tiempo? No puedo. claro, pero mi pregunta sería la siguiente, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que ordenar una lista con varones, por ejemplo, o sea, una lista que tenga varones y mujeres, y esos, ponele, que determine si es clase A es varón, si es clase B es mujer, por ejemplo. Y si nosotros quisiéramos ordenar por A, primero que aparezcan todos los varones y después todas las mujeres, se podría hacer. Y si a su vez quisiéramos ordenar eso por DNI, se podría hacer. No, dos órdenes a la vez no, un orden. Bien. Consulta, Cristina, perdón. Sí. En el caso de la pregunta que hace acá el compañero. En ese caso deberíamos crear una nueva lista, ¿verdad? Claro, dos listas creo, una varón y una Claro, mujer. sí, podría ser que trabajen con otra lista. Sí. Exacto. Bueno, a ver, perfecto. chicos, Y déjenme la otra avanzar. consulta, que sería la Sí. última. Sí, perdón. No, digo, ¿cómo saben el compare-to que tiene que usar? Por ejemplo, si uno tiene varios compare-to en la interfaz. No podés tener varios compareTo porque no puede haber dos métodos llamados iguales. Okay. ¿Cómo va a haber dos métodos llamados iguales? No se puede haber dos métodos llamados iguales. Consulta, siguiendo la pregunta del compañero, ¿se podría tener una lista que guarde un vector, perdón, un arreglo y que ese arreglo tenga dos valores, por ejemplo, el 1 y el 2? Y entonces, como tiene 1 y 2, uno sería varones, 2 sería mujeres, y en esos dos guardar otra lista que guarde las personas. Si querés usar parejitas, usa mapas. Escúchenme una cosa, chicos, déjenme terminar porque ahora les voy a contar la otra forma, por favor. Miren.
Yo voy a sacar esto que acabo de hacer, la implementación, ¿sí? La voy a sacar. Voy a sacar ya no tengo más la interfase, la acabo de borrar. ¿Sí? Fíjense, ya no tengo más la interfase, ya no voy a implementar una interfase. ¿Sí? También borré el método compareTo porque ya al no tener la interfase ya no lo puedo poner al método compareTo porque ya no me lo exige implementar. ¿Bien? Voy a enseñarles a otra forma de comparar. ¿Sí? Esto ya trabajo, fíjense que yo me voy ya fuera del método, esta es la forma, esta forma es con una clase de tipo estática, ¿sí? Que es el que estaba mostrando recién en la guía, ¿sí? Un método público. Ustedes trabajaron ya con variables estáticas en algún momento, ¿no es cierto? ¿Saben el concepto de la variable estática? A ver si alguien me cuenta eso. Sí, sí. Sí, pero no dimos clases anónimas y esas interfaces anónimas. Bien, fíjense, sería una clase interna estática, ¿bien? Un método interno estático. Escúchenme una cosa, ¿no? Yo lo que le quiero decir, cuando trabajamos con estático, nosotros tenemos que mencionar el nombre de la clase, ya no de la variable. Nuestra clase se llama persona. Si yo quiero llamar a este método, voy a tener que llamar a persona.comparaNombre, que es el nombre de mi método. ¿Bien? Yo estoy creando acá, perdón, un objeto de tipo comparador, se llama. ¿Bien? Fíjense, new comparador y voy a comparar personas. Yo creo un objeto, ¿bien? Comparador. Esta es otra forma, ya no trabajo con la interfase. Ya no implemento una interfase. Es otra forma. Tengo que crear un objeto estático, ¿bien? Un objeto estático comparador que recibe una persona, ¿bien? Creo ese objeto comparador y adentro tengo que implementar el método compare. Ya no el método compareTo, el método compare. Y el método compareTo recibía un parámetro y este recibe dos parámetros, dos personas de mi colección. Dos personas. Fíjense, antes yo recibía en el método compareTo un único objeto. ¿Sí? Y lo comparaba con el objeto actual que era la persona. Yo ahora creo un objeto comparador, ¿sí? Creo un objeto comparador que tiene que implementar el método compare y que recibe dos parámetros. ¿Bien? Dos parámetros. Entonces, yo voy a ordenar en este momento el nombre de la persona 1, la comparo y sí llamo al método compareTo. ¿Sí? Porque el método compareTo me va a arrojar un 1, un menos 1 o un 0. ¿Bien? Pero el método que implementé adentro, que va a llamar al método compareTo, se llama compare. ¿Bien? Y toma dos personas. Y este método compareTo me va a devolver un menos 1, un 0, un 1. ¿Sí? ¿Quién me lo da ese método compareTo? Este objeto comparador. Estoy creando un objeto estático comparador, y cuando tengo un objeto estático, tengo que poner el nombre de la clase y llamarlo al método. Mi método se va a llamar así, mi objeto comparador, ¿sí? Se va a llamar comparaNombre. En este caso siempre es de mayor a menor. En este caso sí, pero si yo quiero que sea de forma ascendente, doy vuelta a las variables. ¿Sí? A ver, vamos a compararlo a ver qué nos sale. Ah, una cosa, cuando llamo acá al método sort, ¿sí? Yo ahora que estoy trabajando, ya no estoy trabajando con la interfase, voy a tener que decirle que cómo voy a ordenar esa lista. Entonces tengo que nombrar el nombre de mi clase, persona, y ahí me va a llamar al objeto comparador. Compara por nombre. Eso es lo que tengo que agregar a la hora de invocar el sort. No solamente le tengo que decir la lista, sino que le tengo que decir cómo quiero comparar. Porque yo podría tener varias comparaciones de estas.
Ahí es la pregunta que ustedes tanto hacían recién. Yo podría tener otro comparador que compare por apellido. Por ejemplo, podría tener uno que se llama compare DNI. ¿Bien? Pero acá, obviamente, no voy a poder usar compare tú porque es un tipo básico. Voy a tener que usar algo como lo que tenía acá. Así. ¿Sí? Algo así. Vamos a ponerlo ahí. A ver, que me quedó mal. Se llamaba DNI. Perdón, aquí tengo que tenés la poner variable 2 que no P1. está Sí. declarada. No, pero es así. Tengo que tomar P1, porque recibo dos parámetros. P1.DNI y P2.DNI. Ojo, que ahora trabajo con dos variables. Bien. Tengo que cambiar los nombrecitos. Y acá es P1.DNI, comparo P1 contra P2. Recuerden que me va tomando los dos elementos de la colección y los va comparando. P2.DNI. Y ahí Y ya si me los compara. ¿Sí? Pero fíjense Perdón, que ya ¿y no puedo sería- usar el compare tú porque no es un objeto, es un tipo básico. El DNI es un entero. Entonces ya no me deja usar el compare tú. En los objetos, como el string, sí me deja llamar a compare tú, que me va a devolver un 0, un -1 o un 1. Si no, lo tengo que hacer manualmente cuando es numérico. ¿Bien? Y entonces yo ahora voy a llamar que me los ordene primero por nombre y después por DNI. Eso no me lo permitía la interfase. La interfase me dejaba tener un solo método. A ver ahí, si se me... Bueno, Se fíjense. corta. Cristina, se le está cortando internet, no se le escucha claro. Bien, ¿se escucha ahora o no? Voy a anular mi cámara. A ver si me deja... ahí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Sí, ahí sí, se profe, sí, sí. escucha. Bien, chicos, escúchenme una cosa. Esto no me lo permitía la interfase, me dejaba un solo método, compare tú. En cambio, esta otra forma, yo puedo llamar distintos métodos. Puedo decir, bueno, la lista desordenada. La lista ordenada por nombre, la lista ordenada por DNI. ¿Sí? Fíjense. La lista ordenada desordenada, la lista ordenada por nombre y la lista ordenada por DNI. ¿Bien? Yo decidí ordenarlo en orden ascendente, los nombres, ya no están a primero, porque ustedes me pidieron que lo hiciera al revés, que pusiera el más grande primero, el más chico al final. ¿Sí? No me lo ordenó en forma ascendente, y bueno, y acá me lo ordenó por DNI. Pero si ustedes quieren que yo los ordene de forma ascendente, si yo quiero que los ordene de forma ascendente, lo dejo como estaba. P1 primero y P2 en segundo lugar. A ver ahí. Ahí sí me los ordenó en forma ascendente. ¿Vieron qué fácil que es ordenar de forma ascendente o descendente? Acá también me ordenó los DNI, ¿sí? De las personas. Y fíjense que yo también podría haber dado vuelta a las variables, haber puesto P2 acá, y P1 acá, y me lo da vuelta al orden, me lo deja descendente. Una pregunta, señorita Iris. Acá nos están preguntando si hay forma de mostrarlo, pero de forma vertical. Sí, lo que pasa que, mira, yo simplemente estoy mostrando, tendría que hacer un for each. Yo estoy mostrando la lista entera acá, fíjate. Con el toString ya me tomó todo. Tendría que hacer un for each y poniendo un system out que salte de línea. No hay problema, pero yo no lo haría ahora. Pónganse ustedes, pueden verlo como lo muestran. ¿Sí? Si quieren pueden poner Si no, otra cartelitos en forma, el chicos. medio. Lo que pueden hacer es poner algún cartel en el medio para que salte. ¿Sí? Muestra la lista y que salte de línea. ¿Sí? Y listo. Cristina, una pregunta.
si esa colección tuviese más elementos, pues, no sé, 37 elementos, ¿las comparaciones del if tendrían que ser distintas o se podría hacer así? ¿O tendría uno que ir comparando de a dos? No. Fíjate vos que te toma la lista entera. Cuando vos llamas al método sort, te toma la lista entera. Esa lista usa el método compare tú que te va tomando de a dos elementos y comparándolo y ordenándolo. Vos ya te desentendés. Una vez que hiciste este método compare, elegiste el objeto comparador, o creaste el objeto comparador, o hiciste la interfase. Cualquiera de las dos técnicas te va a ordenar sola. El método sort se ordena justamente invocando este método, compare, repetidas veces con todos los elementos, en forma interna, ya te los ordena. Vos no, lo único que tenés que hacer es implementar esto. Y el sort, ¿sí? Que invocas por acá, es el que se va a ocupar de que toda la lista quede ordenada, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos estas dos formas, o con el objeto comparador, que creamos ahí, o con la interfase, como lo hicimos la primera vez. O sea, hay dos formas, es medio complejo, les dejo el código. Es medio complejo, chicos. A ver.